Bendiciones de Dios para todos. Esta es nuestra lección número 20, serie El Evangelio en Acción. Este llegó a la ciudad de Atenas y estamos estudiando la manera como Pablo predicó a personas que creían en otros dioses. En la lección anterior comenzamos a estudiar el versículo 16 del capítulo 17 del libro de Hechos, que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. E iniciamos el tema de la idolatría. Hoy corresponde estudiar la segunda parte del mismo. La idolatría tuvo sus inicios desde los tiempos antes del diluvio y posterior a este se propagó grandemente. Luego de estar la humanidad sumida en la misma, Dios decide escoger a un hombre para hacer de él una gran nación, Abraham, y que esa nación tuviera una fe monoteísta, contrario a la fe politeísta que se había propagado por el mundo. Recuerden que fe monoteísta es la fe en un solo Dios y la fe politeísta es la fe en muchos dioses. Esa gran nación descendiente de Abraham fue el pueblo hebreo, quien años más tarde le tocó vivir un largo tiempo bajo el yugo egipcio, que tenía una fe politeísta. Dios decide librar al pueblo descendiente de Abraham. Su propósito principal era librarlos tanto de la esclavitud física como de la esclavitud espiritual, en la cual también habían caído, ya que el politeísmo practicado por los egipcios los conllevaba a ser idólatras, e Israel había caído en ambas cosas. La idolatría, mis queridos amigos, es un pecado espiritual en el que muchos, aún en el día de hoy, están esclavizados. Ciertamente el politeísmo conduce a la idolatría, pero aún en la fe monoteísta también se corre el riesgo de caer en ella. Ya explicaré con más detalle esto. Cuando Pablo llega a Atenas, observa a un pueblo sumido en la idolatría. Atenas era politeísta. Sus ciudadanos no pertenecían al pueblo de Israel y sin embargo el apóstol manifestó el carácter de Dios ante tal pecado. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Veamos cómo sucedió todo. Cuando Dios libera al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, le da una serie de mandamientos donde el principal objetivo es hacer de ese pueblo, su tesoro especial, un pueblo diferente a los demás, un pueblo con una fe en el único Dios verdadero, una fe monoteísta. Esto iba a ser una gran tarea, pues aunque este pueblo era descendiente de Abraham, había sido contaminado por muchos años por la cultura y religión egipcia y su fe en muchos dioses. En la lección anterior estudiamos acerca de los 2 primeros mandamientos del decálogo bíblico, de los verdaderos 10 mandamientos y no de aquellos que han enseñado a la gente desde unos cuantos siglos para acá. Dios les dijo: no se hagan imagen de nada. El día que yo les hablé a ustedes no vieron figura alguna, por lo tanto, ustedes no necesitan de ver para creer. Lo que sí necesitan es escucharme. Por eso Dios les habló con voz audible desde el monte Sinaí. Lamentablemente la tradición, las costumbres, la fe de los pueblos paganos en ocasiones prevalecen y en esta ocasión no hubo excepción. El pueblo hebreo, quien le pidió a Moisés que sirviera como mediador entre Dios y ellos, no pudo ni supo esperar a que éste cumpliera con su trabajo. Y en el tiempo en que Moisés está recibiendo las instrucciones, mes y medio más tarde del mandamiento dado por Dios, le pidieron a Aarón que hiciese una escultura, un dios, un becerro de oro. Lamentablemente el tiempo no me alcanza para explicar tantas cosas que quisiera, pero voy a tratar de hacerlo de manera corta y entendible. Presten mucha atención. Aarón había sido hasta ese momento la mano derecha de Moisés. Presenció en primera fila cada uno de los milagros y señales que Dios había hecho. Si alguien debía estar seguro de la existencia del único Dios verdadero, aparte de Moisés, era Aarón. Había sido partícipe del politeísmo egipcio. Fue convencido de la existencia de un solo Dios, por lo que su fe debía ser monoteísta. Pero presionado por un pueblo viciado de tradiciones y culturas extranjeras, es sometido a una dura prueba. La Biblia dice en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 4, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón sabía que estaba obrando mal, no lo estaba haciendo bajo ignorancia, como tampoco muchos de los líderes religiosos lo hacen hoy día. Pero estaba bajo presión de un pueblo que no quería hacer a un lado lo que venía practicando. La fe egipcia era politeísta. La fe de muchos hebreos era politeísta. Dios quería instaurar una fe monoteísta. En la mano de Aarón estaba apoyar el plan de Dios o congraciarse con el pueblo sabiendo que estaba mal. En la próxima lección estudiaremos la decisión que tomó Aarón y cómo hasta el día de hoy esa decisión ha influenciado en la vida de los seres humanos. Recuerde, si a Pablo, al ver toda una ciudad de fe politeísta entregada a la idolatría, le enardeció su espíritu, ¿cuánto más se debe enardecer el Espíritu Santo de ver a tanta gente de fe monoteísta entregado a la idolatría? Si quieres saber más sobre los orígenes de la idolatría y cómo ésta se fue desarrollando a través de los siglos, o si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese conmigo y se lo haré llegar.